desde el gobierno nacional había un certificado, un permiso para plantar, cultivar cannabis medicinal que te daban un certificado por un año. Ahora se extendió esta autorización para 3 años. Vinimos a hablar en Chajarí con la doctora Romina Hartwig, que es quien otorga esos certificados. Bueno, queremos saber un poquito con ella de qué se trata un poco todo esto. Buen día, Romina, gracias por Buen día, ¿cómo atendernos. estás? Bueno, ¿De qué se trata esta certificación en principio? Y contanos un poco esta extensión del bien, tiempo. bien. Yo para las personas que no conocen sobre el tema, vamos a recordar que el aceite de cannabis medicinal, el de uso medicinal no recreativo, que es siempre lo que diferenciamos, digamos, está autorizado hace desde 2017, que es la ley que aprobó el uso por parte de los pacientes con epilepsia, y después se agregaron otras patologías, que es el dolor crónico, sobre todo lo que más se insiste en este último tiempo, por los pacientes oncológicos, sobre todo, pero todo tipo de dolor. En general, el paciente, para obtener el aceite, tiene un mecanismo que al principio era a través del ADMAT, donde se traían los aceites de afuera. En la segunda etapa se producen los aceites solamente para epilepsia en nuestro país, que son los que se adquieren en la farmacia, y siempre estuvo la alternativa del autocultivo. El autocultivo, que es lo que vos planteás, se hace, cada paciente en su casa puede tener sus plantas, pero esto a partir de la aprobación de la ley, que fue en la primera etapa hasta este mes, con un carnet que se hace con los médicos, digamos, los médicos de la Argentina estamos todos autorizados a brindar, pero no todos están capacitados en cannabis como para otorgarlo o saber quién tiene criterio. Entonces yo siempre les pido que tengan esa precaución. Bueno, en el caso tuyo, vos hiciste una Sí, sí, especialización. yo soy especialista en endocannabinología, se llama en cannabis medicinal, entonces, y ya lo venía estudiando en un posgrado por dolor. Entonces, como mi especialidad es dolor, yo ya lo venía incorporando desde ese punto, pero aparte las universidades incorporaron la matrícula en la formación básica, que ya es un tema más del estudiante de medicina, y aparte están las especialidades ya. Y hay acceso en muchas plataformas, digamos, para las formaciones. Entonces, todos los médicos ya deberían tener esta formación. Más allá de eso, se hace la entrevista con el paciente. Una vez que cumplen con ciertos requisitos para ver si tienen criterio para usar el aceite y tener la planta en su casa, se les otorga el carnet. Se le puede otorgar al paciente, o el paciente puede designar un cultivador. Y ese cultivador puede ser solo de ese paciente o puede ser una ONG. ¿En qué va a cambiar? La ONG, que hay varias en Entre Ríos, y yo me manejo muchísimo con OPAC, que es una de las más serias, digamos, en Rosario, que es donde se forman la mayoría, tienen capacidad para otorgar el aceite a 150 pacientes. Entonces van a tener mucha más cantidad de plantas autorizadas. Y por el lado de los pacientes o de los cultivadores solidarios, la ley hasta ahora lo que dice es que pueden tener hasta 9 plantas por cada uno. Eso implica tener un carnet. Para tener el carnet hay que presentar varios papeles, que se los hago yo con los pacientes en el consultorio, consentimientos informados, etc. Eso se lo sube a la plataforma a través de Mi Argentina, y hay un comité, digamos, a nivel nacional que evalúa, según la historia clínica que se escribe de cada paciente, si se autoriza o no a ese paciente a tener el carnet para tener no solamente la planta, sino también para tener el aceite en su poder. Porque pasa que uno por ahí quiere viajar y no en todos los países tienen la misma legislación, pero con ese carnet te autorizarían a tener esa tranquilidad, digamos. ¿Cuántas plantas puede tener 9 son las plantas límite, digamos, por paciente. Y después frascos, son 4 frascos por paciente. La mayoría de las veces los pacientes, sobre todo con dolor, los que yo tengo, tienen entre 1 y 2 frascos, más que eso no. Y la mayoría lo solicita o por un viaje o por un traslado, por algunas otras causas, que en algunos casos la policía en la ruta te puede llegar a preguntar, pero vos teniendo el carnet no tenés ningún problema. O lo mismo, si tenés plantas en tu casa y tenés esa autorización, que pasa por todo un proceso, no es que se lo dan a cualquiera. Claro. No tendrían que hacerte ningún problema, que eso en algún momento era ilegal y terminaban con procesos penales. Esto es lo que cambia ahora. Se propone que a partir de ahora los nuevos carnets se extiendan por 3 años. Entonces, lo que yo estimo que las autorizaciones pueden llegar a tardar un poquito más, como para que el filtro sea un poco más detallado. Es lo que uno como médico espera en la seriedad del manejo de estas cuestiones. Pero bueno, pueden haber algunas cuestiones que ajustar ahí en el camino. Estos cambios vinieron porque antes era por un año, ¿no? Lo que se dice, claro, es lo que Porque tenía tenían. mucha demanda. Exacto, la demanda es altísima y no dan
el tiempo, digamos, de las autorizaciones puede ser que salga rapidísimo. En algunos casos me ha pasado con unos pacientes que en una semana lo autorizaron y otros hace 6 meses estamos esperando. Entonces, el ReproCam, que es el lugar donde se deben inscribir, depende de una comisión que va cambiando o que se va ajustando a medida que los procesos políticos cambian, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, los médicos a veces somos los que tenemos que sufrir de la burocracia, del antes, del medio y del después, y encima por ahora el aceite sigue siendo artesanal, no está en la farmacia, que es lo que uno quisiera, que sea una fórmula confiable y exactamente saber el producto. Por ahora eso el gobierno no lo brindó, se autorizó. Otra de las cosas que se autorizó ahora es el THC. Vamos a hacer un paréntesis ahí. El aceite de cannabis tiene muchos componentes, el autorizado hasta ahora es el CBD y el THC, que es el más psicoactivo, hasta el 0,3%. En esta nueva reforma subieron el porcentaje al 1%. Eso va a permitir que las empresas que ya están produciendo saquen nuevas formulaciones a farmacia que van a ser cubiertas por obras sociales, como lo que ya está en mercado. Hay 3 marcas que ya están, pero solamente tienen CBD. Entonces, las reformas que hicieron ahora son 2 cosas muy importantes, porque es la lucha de 1000 años por pedir que el THC, que es el que trabaja sobre el dolor, en mi caso, en mi especialidad, es el que yo más utilizo en el impacto, digamos, del paciente oncológico sobre todo, pero recién ahora autorizaron aumentar. Y bueno, como te decía, los pacientes que ya tenían o que le autorizaron hace poquito por un año, lo que dicen es que van a tener que esperar que se cumpla ese vencimiento y a partir del año que viene, si se le extiende por 3 años, sí se autoriza. Y todos los nuevos ahora es lo que están evaluando. Bueno, hablaste ahí nombraste pacientes oncológicos y qué otros tratamientos se hacen. Bien, en el universo del aceite tenemos un montón de patologías, pero cada componente sirve para distintas patologías. Cuando uno estudia el aceite, lo que te dicen es, en países con mucha tecnología se diferencian cada uno de los componentes, pero en general lo que más sirve para el paciente es la planta completa. Entonces, lo que se llama es el efecto séquito o entourage, que es la suma de todos los componentes, porque se complementan. Entonces, lo utilizamos para ansiedad, para insomnio, para Parkinson, en estudios están para Alzheimer, cáncer de mama, cáncer de cerebro, para todos los tipos de dolor, sobre todo los dolores severos, porque hacen que se disminuya, por ejemplo, la dosis de los opioides, de la morfina. Después, hay casos específicos y que hay que tener mucho cuidado, que son en los casos de los niños. La epilepsia es uno de los más comprobados y recordemos que el Hospital Garrahan ya tiene un estudio de alto impacto, digamos, donde se comprobó la disminución de las convulsiones de los niños tomando este aceite en un 80%, o sea que es súper comprobado. Y después en ellos, por ejemplo, en autismo y en otros tipos de enfermedades más de estilo neurológicas, pero siempre, siempre, para cualquiera de estas patologías se trabaja en equipo con el pediatra, con el neurólogo, con el psiquiatra, y no todos los especialistas están de acuerdo con esto. Así que siempre es una cuestión de trabajar en equipo como para ver cada patología cómo manejar. Bueno, 2 cositas, Romina. En principio, por último, las personas que ya están autorizadas para un año, ahora tendrían que renovar y van a tener la posibilidad de cultivar por 3. Exacto. Y el permiso, entonces, podrían hacerlo con vos, por ejemplo. Sí, sí, sí. ¿Y de qué manera? Lo que se hace habitualmente es sacar el turno, supongamos conmigo, sacan un turno, el paciente, la mayoría de las veces se confunden eso cuando sobre todo salió la ley que los cultivadores querían venir a hablar conmigo, no, tienen que venir el paciente y ellos son los que después se encargan de coordinar con el cultivador. Supongamos que vos tengas una patología, sacas un turno conmigo, yo te pido ciertos estudios para comprobar si tenés criterio para usar el aceite, dentro de esos laboratorios, estudios del corazón, cosas básicas, pero que por ahí algunos no tienen nada, entonces se hacen esos estudios, según esos resultados, yo les mando a preparar el aceite y se manda a analizar a Rosario. Por ahora ese es el mecanismo, con un cultivador solidario que es el que me está ayudando con todos los pacientes, o algunos pacientes ya traen sus propios aceites y se los manda a analizar. Ese punto es importante, tratar de saber qué componentes para la seguridad del que lo toma. Una vez que vos tenés el proceso de que tenés el criterio, llenamos unas planillas que yo después me tomo unos cuanto tiempo para hacerlo después en la página del ministerio. Todas esas planillas se suben, se completan una historia clínica y una vez que eso está en marcha se espera nomás. Ahí depende del comité y una vez que te autorizan te mandan un mail con la autorización y el tiempo te llega al carnet. Los cultivadores o las ONG que decidan cultivar tienen una cierta cantidad de plantas.
tienen, que es un poco más que exactamente, tienen, ya les dan a ellos metros cuadrados autorizados, digamos, ya tienen la oportunidad de tener o mecanismos de hidroponía, otro tipo de mecanismo donde la producción es mucho mayor y el total de pacientes, como te dije, 150. La mayoría de las veces tienen muchísimos más, pero como para que dentro de la ley cuadre, se van dividiendo, digamos, por patologías. Entonces las ONG trabajan un poco con epilepsia, otro poco con Alzheimer, van dividiéndose y ellos tienen así las plantaciones también.